Bueno, el problema nos dice que se vierte un líquido dentro de un recipiente que tiene una altura de 150 milímetros y el diámetro interior de dicho recipiente son 64 milímetros. El líquido se despacha a una distancia de 67 milímetros del borde más cercano del recipiente a una velocidad de 1.4 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Hay que determinar el rango de valores de la altura h en milímetros para los cuales el líquido no se derramará fuera del recipiente. Vamos a hacer un pequeño croquis, porque es importante, un planteamiento así en puro texto, pues tenemos que pasarlo a imaginarnos físicamente cuál es el problema. Entonces, y no hay cómo hacer una figurita buena que nos ilustre dicha situación. Entonces, lo que tenemos es un recipiente, diámetro interno 64 milímetros. Sabemos que el líquido se impulsa o se surte de un surtidor, valga la redundancia, que está localizado a 67 milímetros, que la salida del líquido tiene una velocidad de 1.4 metros por segundo a un ángulo de 30 grados, y lo que nos piden es cuál es la altura para que entre en el recipiente. Desde luego, si la altura es muy pequeña, pues el líquido no alcanza a llegar al recipiente, y si la altura es muy grande, el líquido rebasa al recipiente. Entonces necesitamos esta altura mínima para que empiece a entrar en el recipiente y la altura máxima a partir de la cual ya no entra en el recipiente. Muy bien. Vamos a definir nuestras unidades de trabajo. Esto es importante porque así ya no tenemos que estar arrastrando las unidades y explicitándolas en todo el desarrollo. Entonces, en general, pues pueden, por ejemplo, aquí tenemos segundos, en unidades de tiempo nada más hay segundos, entonces utilizamos segundos. Unidades de longitud tenemos metros y tenemos milímetros. ¿Cuál es más conveniente seleccionar? La que quieran. Yo en lo personal, lo que me gusta es seleccionar las unidades digamos, relacionadas con el resultado que me piden. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me piden la altura h en milímetros. Bueno, pues entonces voy a usar milímetros. Y así el resultado final directamente tiene las unidades correspondientes. ¿No? Pero desde luego se pueden usar cualquier unidad que ustedes quieran de longitud. Vamos entonces a evaluar cuál es la altura mínima necesaria para que el recipiente, para que el líquido pueda entrar dentro del recipiente. Vamos a evaluar el movimiento de una partícula de este líquido en cualquier instante de tiempo entre que sale del surtidor hasta que llega al recipiente. Y bueno, sabemos que esa partícula va a tener una aceleración horizontal cero, ¿sí? Si no hay fricción del aire, pues horizontalmente no hay ninguna fuerza ni ninguna aceleración. Entonces la aceleración es cero. Y la componente y de la aceleración, por supuesto, es la gravedad, que sería menos g. Signo menos porque aquí estamos seleccionando, arbitrariamente, pero estamos seleccionando x, digamos, el origen coordenado de los ejes x, y, los estamos seleccionando con x hacia la derecha, y hacia arriba, por lo tanto esto es negativo. La velocidad, la componente x de la velocidad es la integral de la componente x de la aceleración. La integral de cero es una constante. La componente y de la velocidad es la integral de la componente y de la aceleración. Integramos y nos daría la integral de menos g es menos g por t, pero como saben, todas las integrales indefinidas tienen que ir acompañadas de una constante de integración, que es diferente a esta, por eso a esta le llamamos C1, a esta le llamamos C2. La integral de la componente x de la velocidad es la componente x de la posición, entonces integramos C1 y nos da C1 por t más otra constante de integración. De nuevo, cada vez que integramos tenemos que añadir una constante de integración. Y la componente y de la posición es la integral de la componente y de la velocidad, que sería menos 0.5 gt cuadrado más C2 por t más la constante de integración correspondiente. Entonces vean cómo hemos tenido 4 procesos de integración, tenemos 4 constantes de integración. Las condiciones de frontera. Bueno, lo que sabemos, o sea, ya tenemos las ecuaciones generales, ¿sí? Con sus constantes de integración. Entonces, para saber cuánto valen esas constantes de integración, necesito saber datos. Esos datos son lo que llamamos las condiciones de frontera, que es información que tenemos precisamente del problema.
Entonces, algo que sabemos en este problema es que la componente x de la velocidad en el tiempo igual a 0, pues es 0. ¿Sí? En general, estos datos corresponden al punto inicial, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones se dice condiciones iniciales y de ahí se sacan las constantes de integración. Vean cómo aquí estas condiciones de frontera, en este caso particular, son las condiciones iniciales, la componente x de la velocidad que conocemos y que es 1.4 metros por segundo por el coseno de 30, pero cuidado, ya le ponemos 1400 porque estamos utilizando milímetros. Entonces, 1.4 metros por segundo son 1400 milímetros por segundo. Entonces, 1400 por el coseno de 30 es la componente horizontal de la velocidad x. También sabemos que la componente vertical de la velocidad, es igual a 1400 milímetros por segundo por el seno de 30. Con signo menos porque va en sentido opuesto al eje y que hemos definido. Luego, como condición inicial también tenemos x, la posición en el inicio del movimiento, la posición en t igual a 0, que sería la componente x, perdón, de la posición en tiempo igual a 0, que va a ser igual a 0, ¿sí? Parte de, precisamente estamos definiendo el origen del eje x en el punto de salida del líquido, entonces sería 0, y la posición y del punto de salida del líquido es precisamente h mínimo. Bueno, sabemos de las ecuaciones generales de la cinemática que acabamos de obtener aquí arriba, que cuando t vale 0, pues bx vale c1. Igualando esto con esto, nos da que c1 tiene que ser 1400 por el coseno de 30. También con la expresión de la componente y de la velocidad, sabemos que la componente y de la velocidad es menos gt más c2. Entonces, para t igual a 0, este término se elimina y nos queda que c2 es igual a menos 1400 por el seno de 30. Luego sabemos que la componente x de la posición en t igual a 0 es 0. Bueno, la componente x de la posición viene dado por c1 por t más c3. Cuando t vale 0, lo que nos queda es c3 nada más, entonces c3 tiene que ser igual a 0. Y finalmente, la componente y de la posición habíamos visto que es menos 0.5 por g por t cuadrado más c2 por t más c4. Cuando t vale 0, este término se elimina y nos queda que la y cuando t vale 0 tiene que ser igual a c4. Es decir, que h mínima tiene que ser igual a c4. Ya tenemos las 4 constantes de integración, sustituimos en las ecuaciones cinemáticas, en las ecuaciones correspondientes, y nos dan estas que son las ecuaciones cinemáticas correspondientes al movimiento que tenemos, el movimiento particular que tenemos. Muy bien. Se nos pide obtener el valor de la h mínima para el cual el líquido toca este borde de aquí. ¿Sí? Bueno, la posición de este borde de aquí sería x igual a 67 milímetros y y igual a 150 milímetros. Entonces vamos a suponer que el líquido toca este punto una vez transcurrieron un tiempo igual a t1 a partir de que inició su movimiento. Bueno, entonces lo que tendríamos es que la x, es decir, la componente x de la posición cuando el tiempo es t1 debe de ser 67. Y la componente y de la posición cuando el tiempo es t1 debe de ser 150. ¿Sí? Bueno, poniendo la expresión para x en función de t, que es esta de acá, aquí, pero sustituyendo t en lugar de t, sustituyendo por su valor específico t1, y hacemos lo mismo para la ecuación de la componente y de la posición, ¿sí? Nada más que sustituyendo t por t1. Bueno, de esta primera expresión tenemos que t1, despejando de esta ecuación, tenemos que t1 es igual a esto, ¿sí? Y sustituyendo t1 aquí abajo, lo que nos da es que la h mínima es 203.66 milímetros. Ahora vamos a calcular h máxima. En este caso,
lo que tenemos es que el líquido tiene que llegar al punto posterior o más lejano del recipiente. Esa sería nuestra H máxima. Entonces, en realidad, todo el procedimiento es exactamente igual al anterior. Exactamente igual, fíjense. Es exactamente igual. La única diferencia es que la posición en T igual a 0 ya no es H mínima, sino es H máxima. ¿Sí? Y entonces, finalmente, las ecuaciones cinemáticas nos dan de esta manera. Entonces vean cómo las ecuaciones cinemáticas son las mismas que en el caso anterior, nada más que ahorita vamos a calcular H máxima. Bueno, ¿cómo pueden ser iguales? Bueno, lo que diferencia a los dos casos es digamos, el punto donde, o la posición del punto donde yo quiero calcular, digamos, el resultado. Entonces, para este punto, vamos a suponer que en T igual a T1, el líquido toca este punto. Bueno, este punto tiene una posición de X igual a 67 milímetros más 64 milímetros, es decir, 131 milímetros. Eso sería la componente X de la posición. Y la componente Y de la posición sigue siendo 150. ¿Sí? Entonces, el único cambio con respecto al problema, digamos, al inciso anterior, de H mínimo, está en estos dos valores. De hecho, nada más en este valor de 131, porque 150, tanto para este punto como para este punto, la componente Y de la posición es la misma que 150. Lo único que varía es que en este punto la componente X de la posición es 67 y en este punto la componente X de la posición es 67 más 64, que son 131. Entonces este es el único valor que cambia de H máximo con respecto a lo que hicimos en la diapositiva anterior de H mínimo. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, de aquí despejamos T1, ya teniendo T1 podemos sustituir en esta expresión y nos da cuánto vale la H.